Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Amables oyentes de su programa Recordar a nuestros maestros, tengan ustedes de mi parte el más cordial de los saludos. Yo soy Carlos Mario González, director del programa y miembro y director de la Fundación Biblioteca Franz Kafka, que realiza este programa, cuya producción es de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL, sede Medellín. Agradecimientos a Jorgito Benjumea. Siempre hemos de dárselos porque siempre su labor es la que posibilita que el programa, tal como nosotros lo hemos concebido, logre llegar hasta ustedes. En el día de hoy quiero ofrecer algunas ideas en torno a algunos problemas, particularmente a dos: al problema del manejo psiquiátrico de la locura y al problema del sufrimiento humano y la actitud ante el mismo, problemas que están enunciados por Anton Chekhov en su relato La Sala número 6. No obstante, trataré de presentar las cosas de tal manera que quien no haya leído aún el texto pueda seguir perfectamente el razonamiento que ofreceré y ojalá a partir de este se suscite en él, en ella, el deseo de aproximarse a esta bellísima e importante obra del gran escritor ruso Anton Chekhov. Locura, conversación y sufrimiento en la sala número 6 de Anton Chekhov. El ser humano es el único que se enloquece, como es el único que se neurotiza. No hay animales locos. No se puede enloquecer sino un ser del lenguaje. Y uno de los rasgos caracterizadores de la locura es la crisis en el individuo del ejercicio de la razón. La razón es una posibilidad que tiene el ser humano de establecerse en el mundo, espacio-temporalmente, de plantearse su vida como algo que tiene un pasado que avanza hacia un futuro, que se marca unos propósitos y que en general pues le permite una relativa coherencia en la construcción de su propio destino y en la relación con los demás. En el caso de la psicosis, la crisis de la razón, que ha llevado a que algunos llamen la locura la sinrazón, pero eso habría que mirarlo con matices, porque que no haya un ejercicio de la razón por parte del loco bajo ciertas formas de la psicosis, porque no en todas, no quiere decir que la locura sea un sinsentido. La locura tiene siempre, como cualquier conducta humana, más allá de la conciencia que tenga el propio sujeto o que tengan los demás, la locura está subtendida por un sentido que tiene que ver con procesos inconscientes en el sujeto. Ahora, en la locura hay diversas expresiones de ella. Hay locuras que, por decirlo en términos simples, han abolido completamente el despliegue de la razón. Locuras en donde
El loco está sumido completamente en el delirio y es incapaz de articular no solamente su vida en función de un derrotero, sino las relaciones con los semejantes. Hay, sin embargo, locuras que permiten eventualmente el retorno de los ejercicios propios de la razón, y estas locuras son probablemente una forma muy acentuada del sufrimiento que produce la psicosis. Porque aquel que ingresa en el delirio y tiene de pronto esa oscilación hacia momentos de lucidez racional, pues ese individuo es testigo de su propio derrumbe y del horror que significa perder esas coordenadas de la vida que se llaman el ejercicio de la razón y la posibilidad de disponer de una voluntad hacedora, de un sentido propio. En la sala número 6, que es un relato de Chekhov en el que la inquietud por lo que es la locura, la relación entre los locos y los llamados cuerdos, y la forma de tratamiento a la misma que han sido imperantes en nuestra sociedad, tratamiento centrado en el encierro, en la declaración del carácter crónico de la enfermedad que padece el sujeto, de la negación del diálogo, del olvido de su condición de sujeto. Es un tipo de intervención que, basada en la separación del individuo de la sociedad, en el encierro vigilado, le niega al sujeto en el tratamiento todo proceso de recuperación de un estado de normalidad. Eso, en líneas gruesas, ha sido muy característico de la intervención psiquiátrica, que es casi la declaratoria de que quien quede rotulado como loco queda condenado para siempre. Hay matices, habrá formas y modalidades más sensibles por parte de algún sector de la psiquiatría, pero grosso modo, por la explicación a la que se entrega, quien queda marcado por la psicosis queda también signado por un carácter crónico que lo condena a padecer un sufrimiento equivalente al de su hermano, el prisionero de las cárceles. Solo que en el prisionero de las cárceles la perpetuidad es excepcional, la perpetuidad como castigo, mientras en la psicosis en general la forma de abordaje y tratamiento niega la posibilidad de un retorno del sujeto al ejercicio de sus facultades. Esto lo digo pues en términos generales. Cuando en una modalidad de la psicosis el sujeto tiene esos retornos al uso de su razón, ahí se debe acentuar de forma terrible el sufrimiento de ese sujeto. Porque, por decirlo así, tiene conciencia del mundo en el cual ha caído y del cual momentáneamente sale, pero tiene conciencia también de la fatalidad que ya marcará su vida para siempre. Grosso modo dicho, es sobre estas líneas que se desenvuelve en buena medida la reflexión que nos propone Chekhov, es decir, la narración, pero narración que suscita inevitablemente, junto con un sentimiento frente al padecimiento humano que se llama la locura, nos ofrece también un campo para la reflexión sobre qué es la locura, sobre cómo se aborda la locura, sobre cuál es el destino del tipo de tratamiento que se ha ejercido a nombre de la psiquiatría.
Dicho esto, es decir, el sufrimiento acentuado que tiene quien, por decirlo así, oscila entre el estado del delirio y la recuperación momentánea del ejercicio de la razón, cosa que debe agravar mucho la percepción del sufrimiento propio por parte de quien se encuentra en esas condiciones, como es en este caso el personaje de Iván Dimitrich. Dicho esto, hemos de plantear algo que en las características de la locura de Iván Dimitrich permite momentáneamente mantener un diálogo cuerdo y racional con el médico jefe, que lo aborda no en plan de terapia, sino en plan de encontrar en él, como hombre interesante, me refiero pues en Iván Dimitrich, como hombre interesante, alguien con quien conversar. El médico jefe, Andrei Yefimich, casualmente instaura conversación con Iván Dimitrich y podríamos decir la autoridad representativa del poder médico psiquiátrico frente a lo que es, digámoslo así, la víctima precisamente del ejercicio de poder psiquiátrico y que está conminado o conminada esa víctima a su permanencia en la reclusión. Pero en este relato lo que se presenta y permite, por lo contrario, hacer un examen sobre la psicosis y sobre el mundo también, digamos, normal en que se puede desenvolver un individuo y un modelo de sociedad y de cultura. En este relato lo que tenemos es la posibilidad circunstancial de hacer algo que no es en general posible con el loco, y es instaurar un diálogo. Instaurar un diálogo, en este caso, tiene como interlocutores, repito, al médico jefe y al paciente, a Andrei Yefimich y a Iván Dimitrich, que pueden dialogar. Ese diálogo, en la medida en que mantiene una relativa coherencia, es como un tiempo en el cual Iván Dimitrich está en el ejercicio de sus posibilidades de razonamiento y por ende en la conciencia de la situación aterradora en la cual se encuentra, porque además es la percepción de que en las lógicas de tratamiento que tiene esa locura de la cual es él una expresión, hay una condena a perpetuidad, es decir, que la vida queda condenada prácticamente a cadena perpetua. Pero lo que es llamativo y va a ser un sostén del desarrollo de la narración es precisamente el hecho inusual de que la figura que agencia el poder psiquiátrico puede instaurar un diálogo con aquel que es objeto precisamente de todos esos poderes de la psiquiatría. Y que ese diálogo permita el cumplimiento de lo que toda conversación efectiva y bien lograda alcanza, y es la interpelación que la conversación suscita en los interlocutores. Es decir, siempre hay conversación cuando la palabra en su ir y venir entre los interlocutores va desbrozando dominios que no estaban previamente esclarecidos, y en ese desbrozamiento van emergiendo formas y rasgos que inquietan a cada uno de los interlocutores. Cuando se dice inquietan, quiere decir le restan, le quitan quietud a cada uno de los interlocutores. Es muy difícil dialogar con un loco que se encuentra en un estado de dominación completa por la psicosis, porque el diálogo, que lo quiero tomar aquí como equivalente a conversación y que es una pieza fundamental de la arquitectura de un ser humano que pueda y quiera construir una vida
en donde la amplitud de sus posibilidades se logre evidenciar y la realización de éstas se ponga en ejecución, el diálogo, digo, reclama por lo menos, hay otras características, pero por lo menos tres características. El diálogo implica que los interlocutores se sostengan todos en relación a un objeto que es compartido, un objeto pues de la conversación que es compartido. Por eso no puede ser un objeto que esté modificándose caprichosamente por parte de alguno de los interlocutores. En segundo lugar, el diálogo implica que esos lugares de emisor y receptor se alternen entre los interlocutores. Y en tercer lugar, que la secuencia de la palabra alcance la configuración de un discurso que permita un desenvolvimiento lógico. En la medida en que el psicótico en su forma extrema no puede, por ejemplo, mantenerse con un interlocutor en un objeto compartido, en la medida en que no alcanza el juego de emisor y receptor alternado con el otro, y en la medida en que la lógica no rige la secuencia de su palabra, se hace muy difícil el diálogo con el psicótico, y eso es lo que ha llevado a que la psicosis sea una enfermedad mental de muy difícil intervención. La psicología no puede, porque la psicología fundamentalmente se basa pues en funciones de la conciencia, de la voluntad, etc. Y eso es lo que está denegado en el psicótico. La psiquiatría reduce al sujeto a una causalidad de orden biológico, ya sea genética, neurológica, con lo cual es tanto como decir lo que el sujeto padece no tiene que ver ni con su historia, ni se configuró en el devenir de ese camino histórico personal, no tiene que ver con relaciones específicas con lo inconsciente, sino que es un asunto atinente a la dimensión biológica, y por ende el tratamiento no va más allá de fármacos que lo que hacen es disminuir las posibilidades vitales del sujeto para mantenerlo en un estado de letargo y en todo caso en una disminución fundamental de sus posibilidades humanas. Y el psicoanálisis mismo está en serias dificultades porque el loco por principio no entra en el dispositivo analítico. El loco no puede entrar, por ejemplo, en una lógica de la libre asociación. Eso pues hace muy difícil el fenómeno de la locura, y lo que ha hecho Occidente desde la modernidad es deshacerse del loco encerrándolo, separándolo, segregándolo de la sociedad, y por esa vía haciendo del loco a alguien que no se vuelve un ciudadano que tenga derecho al respeto, por ejemplo, de lo que lo pudiera caracterizar como un ser digno. Lo que hace la psiquiatría es esencialmente no escuchar lo que dice, el delirio no lo escucha, el delirio del loco no lo escucha, entonces la psiquiatría no escucha lo que dice el loco y no toma su palabra como retazos que permitirían la configuración de un sentido inconsciente que está a la base de la determinación del sufrimiento que padece el individuo. Por eso, en consecuencia, con esta manera de pensar y de abordar, la enfermedad psicótica representa, pues, desde la perspectiva de la psiquiatría, una sentencia a cadena perpetua. Por eso hacía yo la similitud entre dos condenas, al margen de la diferencia de sus causas, que son la cárcel y el manicomio. Hay una expresión de Iván Dimitris que es muy diciente al respecto. Él dice: hace mucho que no vivo como un ser humano. Y con esto estaría él protestando porque una condición fundamental de la condición humana es la dignidad, y la dignidad está asociada a la autonomía. Ahora, lo que el relato nos presenta es que el tipo de psicosis de Iván Dimitris
permite en ciertos momentos instaurar un diálogo que no solamente se vuelve una fuerza reveladora para Andrei Yefimich, para el médico jefe, sino que ese diálogo se constituye en una cierta exploración de algunos sentidos de la vida humana. Y por eso podríamos decir que lo paradojal es que entre el representante del poder médico psiquiátrico y el que padece la locura se instaura un diálogo que es un diálogo particularmente sensible para Andrei Yefimich. Es un diálogo revelador para Andrei Yefimich. Cuando Iván Dmitrich señala el sufrimiento que para él representa, la permanencia en ese encierro y obviamente los métodos de manejo de la situación en que él está, viene aquí un aspecto muy importante que se visibiliza a partir de ese diálogo y es una diferencia radical entre ambos personajes respecto a lo que es el sufrimiento humano, en donde la figura del loco termina agenciando lo que pudiéramos llamar una posición más sólida y más convincente sobre el sufrimiento humano que la que encarna aquel que está definido pues como un ser por principio cuerdo, tan cuerdo que es el encargado de mantener bajo encierro a los sin razón. Cuando Iván Dmitrich dice esa frase, hace mucho que no vivo como un ser humano, Andrei Yefimich hace una réplica puerilmente romántica, que sirve mucho para cuestionar ideologías que hoy están en boga y que hablan de la paz interior y que todos los conflictos, diferencias, sufrimientos que tenemos, eso es un asunto que bien podríamos superar simplemente volcándonos sobre nosotros mismos, a nuestra intimidad, etcétera, etcétera. Es decir, no hay que encarar el mundo, sus causas, sus dificultades y sus problemas, sino que simplemente se ensimismaría uno y con eso lograría eludir el sufrimiento. Y en este relato se desarrolla una reflexión muy interesante que termina siendo de parte de Iván Dmitrich una fuerte y yo pienso muy sensata crítica a lo que es el estoicismo. Porque Andrei Yefimich le dice, entre un despacho caldeado y confortable y esta sala, la del manicomio, no hay la menor diferencia. La tranquilidad y la satisfacción del hombre no están fuera de él, sino en su interior. Esa es una ideología del conformismo y la aceptación del sufrimiento, porque da por sentado que el ser humano es simplemente y sobre todo interioridad y su riqueza y realización están en sí mismo, al margen de la realidad exterior y de sus condiciones materiales efectivas de existencia. Y Andrei Yefimich dice algo fácil de decir, mientras el sufrimiento no lo azota a uno y uno está por fuera de sus garras. Dice, un sabio o simplemente un hombre reflexivo y razonador se distingue precisamente porque desprecia el sufrimiento, siempre está satisfecho y no se sorprende de nada. Este no solamente es un juicio desatinado, porque el sufrimiento humano siempre tiene que ver con algo que está en el mundo, incluso los sufrimientos más propios de uno en función, por ejemplo, de los fracasos que ha vivido, etcétera, pero uno vive en el mundo y es desde el mundo desde donde deriva las dichas y las alegrías que logra obtener, pero también las desdichas y los sufrimientos. Pero además ese es un juicio inmoral por parte de Andrei Yefimich, pues es una forma de ignorar el sufrimiento del otro, incluso de culpabilizarlo porque lo siente, al tiempo que exonera a los seres humanos, que muchas veces son los productores de ese sufrimiento, los exonera de cualquier responsabilidad.
Andrei Yefimis persiste en que si el otro, el que padece, meditara más a menudo, entendería cuán insignificantes son los acontecimientos externos que nos perturban. Entonces aquí lo curioso es que el loco es el que sale defendiendo una posición humana más compleja y yo diría más atinente a la realidad de la condición humana. Que esas ideologías de la paz como asunto interior, esas meras ideologías de la resignación que eluden abordar y eliminar las causas del sufrimiento, son una línea completamente equivocada de relacionamiento con la condición humana. Y entonces le dice Iván Dimitrich algo que podríamos llamar una ética frente al sufrimiento. Al dolor respondo con gritos y lágrimas, a la ruindad con indignación, a la bajeza con asco. En mi opinión, a eso precisamente es a lo que se llama vida. Es decir, el sufrimiento hay que encararlo y asumirlo. Y el sufrimiento tiene dos patas, una pata que se manifiesta en la interioridad del sujeto y una que ancla en el mundo exterior. Y ante el sufrimiento, y particularmente los sufrimientos suscitados por los mismos seres humanos, no le queda a quien los padece sino la dignidad de la protesta y del enfrentamiento de ellos. En eso, para terminar, se va cuajando una reflexión muy interesante de un loco que es aleccionador frente a una autoridad psiquiátrica que no solamente es rebatida en su formulación, sino que debe también hacer un aprendizaje que en este caso proviene directamente del loco. Bueno, amables oyentes, el tiempo ha corrido, se ha terminado, quedan algunas cosas, como se suele decir, en el tintero, pero hemos de acatar el imperio del tiempo que se impone en los programas radiales. Hasta la próxima oportunidad. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.